Bueno, les doy la bienvenida a al desarrollo de la primera unidad de lo que sería Derecho Civil Familia 2. En el mes pasado estuvimos viendo instituciones como la curatela, la tutela, la filiación, el matrimonio, pero ahora vamos a dar el matrimonio y sus efectos en una forma más profundizada, ¿verdad? De acuerdo a cómo se establece la ley y cómo sería el régimen legal con respecto a los efectos que tiene el matrimonio, ¿verdad? Es muy importante de hacer una contextualización más adecuada. El matrimonio es un acto jurídico, es diferente a un hecho jurídico, porque un hecho jurídico es algo que pasa, que puede ser provocado por el hombre, como puede ser no provocado por el hombre, sino por la naturaleza que tiene una consecuencia jurídica. Sin embargo, el matrimonio es un acto, y decimos acto cuando existe voluntad de las partes de hacer o tener algún efecto jurídico. En este caso, ¿verdad? Consideramos que el matrimonio es un acto jurídico formal. ¿Por qué? Porque tiene que tener una forma. O sea, vos no te casás de cualquier forma. O sea, vos no te vas, o sea, más de que yo les aprecie mucho, si ustedes me piden, bueno, no sé, me dice Diego que se quiere casar con Araceli, yo no le puedo decir, bueno, hagan sus votos y yo les declaro marido y mujer. O sea, no le puedo hacer por videoconferencia, ni de esta forma, ni en el marco de la clase de Derecho Civil, Familia y ser de casamentera. ¿Se entiende? Tiene que ser ante un oficial del registro civil, que tiene ciertos requisitos documentales, ¿verdad? Que se tienen que agotar primero para poder hacer el acto de matrimonio. Esto se tiene que asentar en un libro de actas con la firma de los testigos, ¿verdad? Entonces es un acto jurídico formal, ¿verdad? En donde lo que es la forma es lo que le da validez a este acto, además del consentimiento. Porque si bien los esposos pueden dar el consentimiento, pero si la persona ante la cual se casan no es el oficial de registro, el matrimonio no es válido, por ejemplo. Como para que tengan una referencia de que estamos ante un acto jurídico formal solemne, ¿sí? Que se tiene que hacer con esta ritualidad para que sea considerado válido. Entonces, cuando ocurre el acto, ¿verdad?, de matrimonio, ¿verdad?, estamos ante lo que dice el artículo 4 de la ley 1/92 de una unión voluntaria, por eso que incluso se asimila a una especie de contrato. ¿Por qué? Porque las partes acuerdan, o al menos deberían acordar, cuál va a ser el régimen, bueno, quién se va a quedar en la casa, quién va a trabajar, si ambos van a trabajar, en qué proporción van a estar aportando, si van a vivir en casa alquilada o van a vivir en casa propia, si van a tener un vehículo o primero van a construir la casa. O sea, ese tipo de cosas ya deben estar concertadas, acordadas desde el inicio, en teoría, ¿verdad? Entonces hablamos de una unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer, y es acá donde el artículo 4 establece o vuelve otra vez a esgrimir cuál es la característica para que sea considerado un matrimonio válido. O sea, que cuando las personas hablan, por ejemplo, de la posibilidad o del planteamiento del matrimonio gay, evidentemente las personas que intentan hacer una campaña, que dicen de que se está intentando presentar el matrimonio gay,
En nuestra legislación es imposible que eso se dé. ¿Por qué? Porque el matrimonio, desde la Constitución Nacional, se habla de la unión de un varón y una mujer. Y no da luego posibilidades de otro tipo de unión considerada matrimonial. Entonces, para las personas que entran en pánico cuando se habla del matrimonio gay, señores, es imposible, pero la Constitución se tiene que modificar para que eso ocurra. Entonces, no caigan en planteamiento de zozobra, manipulaciones de grupos muy radicales muchas veces, de que pretenden desprestigiar algo que evidentemente debe ser tratado, que es el régimen el régimen patrimonial de aquellas uniones que no son entre hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, no pueden ser concubinato ni puede ser matrimonio, pero finalmente tienen un régimen de administración compartida igual y que hoy día está generando una situación muy difícil e injusta, ¿verdad? Con respecto a la repartición de bienes en caso de muertes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el derecho no está para ser, eh, el derecho está para solucionar los casos de la vida real, no para establecer normas de religión, ni de moral, ni nada por el estilo, sino que tiene que resolver situaciones que generan problemas jurídicos muy serios. Entonces, es por eso que el artículo 4 de nuestra ley 1/92, concordante con el artículo constitucional correspondiente, deja sin lugar a dudas excluido de protección jurídica o de asimilación a un matrimonio a cualquier otra unión que no tenga los componentes establecidos en el artículo 4. Es decir, que sea una unión entre un hombre, un varón y una mujer, es decir, de que un varón tenga varias esposas, no va, o de que una mujer tenga varios esposos, tampoco va, o sea, tiene que ser uno y uno, es decir, singular, legalmente aptos para ello, o sea, ambos tienen que ser solteros, formalizada conforme a la ley, por eso les dije que es un acto jurídico formal solemne con el objeto de hacer vida en común. O sea, el objeto de este matrimonio es hacer vida en común, de formar o compartir, de formar un hogar y de compartir una vida en común. Esto implica una serie de circunstancias que tienen que ver con compartir información, compartir vida, compartir comida, compartir responsabilidades y cargas económicas. Entonces, esto implica una asimilación, una conjunción de la vida de dos personas, ¿verdad? El artículo 5 nos vuelve a recalcar la importancia de un consentimiento libremente expresado y que la condición, modo o término del consentimiento se tendrá como no opuesto. O sea, tipo, yo me caso, pero yo me voy a casar si vos me dejás trabajar, por ejemplo. Ese tipo de cosas o condiciones, por ejemplo, no se pueden considerar puestas o no se pueden considerar válidas. O sea, en el acto de matrimonio no se puede poner como un condicionante de aceptación, por ejemplo, eso, ¿verdad? Y de hecho que no te pueden coartar algo que forma parte de tu ejercicio personal. Pero sí, yo he visto escrituras públicas en donde el esposo hacía, le daba permiso a la esposa para poder visitarle a su mamá. Evidentemente, ese documento fue presentado en el marco de un caso de violencia familiar eh, que después de 3 meses volvió otra vez a identificarse la violencia. Entonces, eso vamos a hablar en la última lección, cómo se dan este tipo de circunstancias y casos parecen extremos, pero créanme que es bastante común. Entonces, en la unión matrimonial, el comentario que les hice, ¿verdad?
viene eh, muy relacionado con el tema del consentimiento libremente expresado y con la libertad personal que conservan los esposos al unirse en vida en común. O sea, tienen que respetarse, pero eso no significa que vos le posees a alguien. Claro que existe o sea, tienen que ser compañeros, pero vos no sos propiedad de nadie. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y el artículo 6 de la ley 1/92 nos establece la regla sobre la cual debería asentarse toda unión matrimonial, ¿verdad? Y habla, ¿verdad? El marido y la mujer tienen en el hogar, y esto es muy importante, ya define como hogar como que los esposos, o sea que el matrimonio tiene un domicilio compartido. No se va a considerar entonces válido que, por ejemplo, la esposa viva en, no sé, en Nueva York y el esposo vive acá en Asunción y, o sea, las relaciones a distancia o matrimonios a distancia no forman o no son eh, concebidos dentro de nuestro código. O sea, que se considera de que los esposos deben tener un hogar común, o sea, domicilio compartido, que tiene que haber deberes, derechos y responsabilidades iguales, independientemente de su aporte económico al sostenimiento del hogar común. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la carga mental de los trabajos, o sea, que no es que solamente una de las personas se tiene que estar preocupando de, bueno, yo pongo la plata, pero no por eso yo ya no tengo que responsabilizarme si ya comió la criatura, si le cambió el pañal, si qué falta en la heladera, qué es lo que se va a comer mañana, qué es lo que se va a almorzar para el día de la madre, qué se va a hacer esto, qué se va a hacer aquello. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante el cambio de visión que se hizo en la ley 1/92, porque se visualizó una parte bastante invisibilizada de la carga mental que por lo general cargan las mujeres, ¿verdad? Con respecto a los deberes y responsabilidades del hogar, ¿verdad? Y también establece las reglas básicas con respecto a la necesidad de mantener una reciprocidad en el respeto, la consideración, la fidelidad y la asistencia. Y en este punto hago especial atención. ¿Por qué? Hago especial atención porque he atendido casos en donde, por ejemplo, el marido es el que gana el dinero y la mujer es la que pone el trabajo en la casa. Y él le deja, por ejemplo, solamente lo que es para la comida o lo que da solamente para la comida. Y la señora, por ejemplo, tiene hipertensión o me tocó una señora que tenía cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Y el señor decía que él no tenía por qué mantenerle a ella o sea, que el tema de su enfermedad ya se tenía que ver, ¿verdad? Y ella ponía el trabajo en la casa, ¿verdad? Y él no le ponía empleada ni absolutamente nada, él no planchaba tampoco su ropa, absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, él con cumplir con la comida, ella pensaba de que él ya estaba cumpliendo, o sea, él ya era generoso según él para darle la comida, ¿verdad? Entonces, el hecho de que uno salga a trabajar y el otro se quede o aporte el trabajo, ¿verdad? En la casa, ya da, ¿verdad? Ya da la obligatoriedad de asistencia, es decir, una esposa puede o un esposo que está invalidado, por ejemplo, y era la esposa la que mantiene la casa, puede demandar a su esposo por la asistencia. Y esto anótenlo porque es tema de examen, se les va a preguntar, o sea, ustedes tienen que saber que sí se puede solicitar vía juzgado,
¿verdad? Una asistencia. Y de hecho que en el caso que les había comentado, se llegó a acordar una asistencia de 1.500.000, algo así más o menos, de dinero que él tenía que sufragarle los gastos para el tratamiento de la señora, ¿verdad? Y se le informó al señor que no es así como que él no tiene que dar absolutamente nada, eh, y así, ¿verdad? Entonces, en el artículo 7 también nos da una regla muy importante, ¿verdad? Que quiero que tengan muy presente. Un ratito. Ya. Bueno, que quiero que tengan muy presente es que con respecto a la libertad de las cuales estaba hablando, ¿verdad? Que cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria lícita y efectuar trabajo fuera de casa o constituir sociedades para fines lícitos. Entonces, vos no le tenés que pedir a nadie permiso para salir a trabajar. Por eso es de que les mencionaba de este caso en donde, por ejemplo, el marido o le daba una autorización a la señora para que se pueda ir a visitarle a la casa a su mamá, porque uno de los reclamos era eso, que él no le dejaba relacionarse con su familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y también otro de los compromisos que había visto en este documento es de que él le iba a permitir, pues ya era odontóloga, una mujer súper formada, ¿verdad? Que él le iba a permitir atender en su consultorio. O sea, ese era el permiso o que él le daba. En realidad, traté de trabajar con ella con respecto a eso para que ella se dé cuenta que ella no necesita autorización de su marido para poder trabajar, era cosa que era antes distinta, porque antes sí la mujer tenía que tener la autorización de su marido para salir a trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta, porque también es tema de examen y también se pregunta, ¿verdad? A modo para que tengan en cuenta, ¿verdad? Efectos en cuanto a las personas, dice nuestro material. Entonces, vemos como primer punto la cohabitación, es decir, que los dos tienen que vivir juntos, como ya les había dicho, y es concordante con el artículo C, donde habla del hogar, no de los hogares, sino del hogar. Y el artículo 8 también habla de lo mismo, dice, los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar y a solventar las necesidades de alimentación y educación de los hijos comunes y de las uniones anteriores que viviesen con ellos. Esta contribución será proporcional a los respectivos ingresos, beneficios o rentas si uno de ellos se encontrare imposibilitado de trabajar y careciese de rentas propias. El otro debe hacerse cargo de todos los gastos expresados. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante y les quiero hacer una acotación. Ya he atendido también casos en donde les voy a contar un caso modelo de una señora que tiene un hijo de una unión anterior, ¿verdad? Se une con otro señor, forman familia y ya estaban viviendo como 10 años juntos. Y el señor, la nueva pareja, por decirlo así, ¿verdad? Le reclama el hecho que él también tiene que mantener al hijo mayor, o sea, mayor de la señora que fruto de otra relación anterior, ¿verdad? Acá vemos que legalmente es su hijo, de hecho que en el grado de parentesco entre un padrastro y un hijastro está el segundo grado de afinidad, es el grado de parentesco. Entonces, cualquier cosa, o sea, está obligado a responder
con respecto a las necesidades de alimentación y educación de los hijos comunes y debe tratarlos igual que a sus propios hijos. Entonces, para derribar un poco ese mito de, no, él no es mi hijo, es hijo de su otra pareja, etcétera, etcétera, se tiene que cubrir igual. O sea, las mujeres tienen que aceptar a los hijos de las uniones anteriores y viceversa, también los hombres, ¿verdad? Siguiendo con nuestro material, habla también del deber de la relación sexual. Sí, la relación sexual es un deber marital, ¿verdad? O sea, se entiende de que una persona que se casa con otra es con esa finalidad también, ¿verdad? Y que su finalidad es la procreación también, ¿verdad? Entonces, yo le hacía una pregunta, recuerdo a mi profesor Moreno Ruffinelli, le preguntaba si, si, por ejemplo, vos te casaste y vos no querés tener hijos con tu marido, si tu marido te puede invocar una causal de divorcio, el hecho que vos no quieras tener hijos, y me dice que sí, pero atiendan muy bien, no es que no puedas tener hijos, no, no es en ese caso. En el caso de que vos, pudiendo tener hijos, te niegues a tenerlos. ¿Por qué? Porque es una obligación que se genera con el deber de una relación sexual. Claro que un matrimonio sin hijos puede haber, pero si es que uno de los dos ¿cómo se dice? Se niega a tenerlo, también es una causal de divorcio, ¿sí? También habla, otro punto, habla de la ayuda mutua, que es una consecuencia natural de las anteriores, ¿verdad? Y se refiere al apoyo moral y económico que tiene que ver con ellos y con los hijos, ¿verdad? La fidelidad se refiere a la exclusividad sexual entre los cónyuges, también está establecida de manera explícita y de hecho que está contemplado como causal de divorcio el adulterio como primer causal, ¿verdad? También habla de la igualdad jurídica de los cónyuges, que ya habíamos visto en el artículo 6 y en el artículo 7 de nuestra ley 1/92. Y con respecto a los bienes, lo vamos a estudiar en la lección 2 para poder explicar los tres regímenes de bienes que hay, ¿verdad? Con respecto al artículo 9, me gustaría pasar al artículo 9 de la ley 1/92, que nos habla que la atención y el cuidado del hogar constituye una función socialmente útil y de responsabilidad común de ambos cónyuges. Entonces ahí volvemos otra vez a reforzar la misma idea de que nuestra legislación dio un cambio o un giro con lo que era la legislación civil de 1985, la legislación original del Código Civil paraguayo, cambia, ¿verdad?, en el 92 al establecer de que es compartida la responsabilidad y que la crianza o los trabajos del hogar no son una cuestión meramente de la mujer, sino que también debe ser compartido de igual forma y en responsabilidad por el hombre. Entonces eso es muy importante a establecer también las reglas, ¿verdad? Y muchas veces justamente el malentendimiento de estas reglas es lo que trae como consecuencia otra de las cosas que ya vimos anteriormente, es el divorcio, ¿verdad? Por las desavenencias que se generan en la convivencia como producto de que una de las personas considera que no debería tener responsabilidades o obligaciones, o que el contribuir o hacer algo en la casa es como una especie de ayuda, entre comillas, a la otra persona, cuando en realidad es una responsabilidad común y que ni siquiera puede arrogarse como que está haciendo de más de lo que le corresponde, ¿verdad? También continúa diciendo el artículo 9 que cuando uno de ellos se dediquen en exclusividad a la casa, ¿verdad?
la obligación de sostener económicamente a la familia recaerá en el otro. Y acá viene lo que llama poderosamente la atención, ¿verdad? En- y el cambio de mentalidad que se da en comparación al antiguo código, ¿verdad? O sea, la antigua legislación al respecto, donde dice, sin perjuicio de la igualdad de sus derechos y de la colaboración que mutua se deben. Acá no se trata de que vos consigas una empleada doméstica o un mandadito. Acá se trata que vos consigas un compañero o una compañera con quien compartir la carga común de llevar adelante un hogar. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta porque es la base sobre la cual, ¿verdad? Muchas veces se comienzan viciadamente las relaciones y terminan evidentemente en lo que sabemos que es un divorcio, ¿verdad? Em, Justamente acá en la regulación del matrimonio estuvimos leyendo nosotros el artículo 4, la 5, la 6, la 8, la 9, ¿verdad? Y la 10 que ya habíamos leído con respecto a el apellido o la libertad de nombre que se contempla también a la mujer, porque antes se le obligaba a la mujer a llevar el apellido de su marido con el matrimonio, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el artículo 10 del código da o le da pie a la liberación, por un lado, o el reconocimiento, más bien dicho, ¿verdad? De ese derecho a el derecho al nombre que era cercenado por una costumbre arraigada en la tradición de que la mujer debía agregar de fulano, ¿verdad? Esa idea de agregar de el apellido del marido denotaba posesión y justamente, o posesión por parte del marido de esa mujer. Esta mujer es mía, como si fuera una cosa, entonces como un título de propiedad. Entonces, con todos los anteriores artículos que estuvimos leyendo, podemos absolutamente afirmar sin temor que lo que se busca es que esa unión matrimonial, ¿verdad?, de frutos sanos, porque un matrimonio construido en la base de la igualdad, el respeto y la lealtad, ¿verdad? No es fidelidad, sino lealtad, que es el respeto irrestricto a esos valores, ¿verdad? Que hacen que te cases, ¿verdad? Entonces, es lo que se considera de que lo que se busca con la unión matrimonial. ¿Por qué? Porque si el matrimonio viene con un defecto de forma desde el inicio, vamos a perpetuar la violencia, el abuso, ¿verdad? O la victimización eh, por generaciones. Entonces, eso es lo que se quiere romper. Por eso que con la ley 1/92 se marca un antes y un después, porque se establecen reglas muy claras sobre cómo debe ser esa relación matrimonial y se da la posibilidad de que si es que no se cumplen estas reglas o estas normas legales, ¿verdad? Se pueda solicitar el divorcio concausal, ¿verdad? Y ser libre y formar una nueva familia en todo caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que respecta a lo que sería la unidad uno de los efectos jurídicos del matrimonio. Entonces, tenemos en cuanto a las personas y en cuanto al patrimonio, lo vamos a ver, ¿verdad? En la lección número 2 que habla sobre los tipos de regímenes patrimoniales. Teniendo en cuenta que se terminó los contenidos de la lección, uno quiero saber qué tal entendieron, tienen alguna duda con respecto a los puntos que hemos desarrollado, quieren hablar sobre algún tema en específico que quieren relacionado con esta lección.
Sí, Justina. ¿Tu pregunta cuál sería? Sí, se refiere, entiendo que tu duda es porque yo estaba diciendo de que vos incluso podés solicitar el divorcio si es que, no sé, tu esposo se niega a tener hijos o vos te negas a tener hijos, ¿verdad? Cierto que la relación sexual no es concebida, o sea, vos no podés, o sea, no te, ejemplo, te voy a poner así un ejemplo más, imagínate de que la relación sexual esté solamente para la procreación. En teoría, vos tendrías que acostarte con tu marido, tendrás la obligación de acostarte con tu marido solamente cuando estás ovulando, por ejemplo. Pero teniendo en cuenta que hay una deber de relación sexual, lo que te dice es de que vos tenés que, o sea, evidentemente, si vos querés tener relaciones sexuales, lo tenés que tener con tu marido independientemente a que sea para tener o no hijos. Entonces, ahí el deber conyugal de tener relaciones es general, siendo ya vos estando en tu fecha fértil para tener hijos o no fértil. Pero sí es una causal para divorciarte, que vos no puedas tener relaciones sexuales, eso sí es una causal para divorciarte. Y también es una causal para divorciarte el hecho que vos no quieras tener hijos con esa persona. Y también agrego algo más a lo que venía diciendo. Existe, y esto hago la aclaración así enorme, existe violencia sexual dentro del matrimonio. Ya me pasó de tener que asistir a una mujer que el marido le tomaba las pastillas, él tomaba las pastillas anticonceptivas de ella y le quería tener eternamente embarazada. O sea, en meses llevaban sus hijitos entre uno y otro, ¿verdad? Porque él quería tener eternamente embarazada, ¿verdad? Y él le forzaba a tener relaciones sexuales. Y él, su abogado defendía porque la violencia sexual era evidente, hizo todas las pruebas y todo eso, ¿verdad? Y era evidente y se corroboró. Y él decía, no, ¿cómo? O sea, tipo, obvio, si encontraron semen en ella es porque él es su marido. Pero el elemento de fuerza, el coercionarle a tener relaciones, eso está prohibido, ¿sí? La violencia sexual entre esposos existe. Cierto que vos tenés el deber de tener relaciones sexuales con tu esposo y solamente con tu esposo, pero él no te puede forzar a tener relaciones. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿cierto? Vos si querés tener relaciones, tenés ese deber de tenerlo con tu esposo, no con tu vecino, ni con tu maemo, ni con nadie más. O sea, con él tenés que tenerlo si querés tenerlo, pero él no te puede forzar a vos a tener relaciones. Eso también es muy importante hacer la salvedad, que quede así, tipo warning, de que nadie te tiene que forzar ni tiene que forzarle a nadie a tener relaciones. Y es muy importante que ustedes tengan muy presente esto porque a mí me tocó asistir, por ejemplo, a profesionales, porque yo me iba como acompañante, ¿verdad? En representación a un ministerio, con la víctima, pero en realidad tenía un abogado privado. Y el abogado privado tenía sus dudas con respecto a si el marido podía o no forzarle a tener relaciones. O sea, no te pueden forzar bajo ningún aspecto a hacer nada de lo que vos no quieras. ¿Sí? Y mucho menos en una relación sexual, a pesar del deber de relación sexual, ¿sí? Entonces, eso quiero dejar muy en claro antes de pasar a otra consulta. Mm, Comenta Rosalía si, si estos puntos se dan en los últimos años del colegio.
No sabría decirte, pero me parece que debería tocarse en la parte de ética y formación ciudadana, creo que se llamaba una de las materias, porque eso es muy importante afianzar. Sí, el Ministerio de la Mujer hace campañas en los colegios que se llaman campañas de noviazgo sin violencia y también se hace una acotación con respecto al matrimonio y cuáles son, o sea, porque por lo general eso nos damos cuenta que en el 92% de los casos que nosotros atendemos desde el Ministerio de la Mujer, cuando, por ejemplo, la mujer ya te viene con una violencia de 2 o 3 años por lo general, ya viene con un estado mental de invalidez emocional y autoestima bajísima. Y ella lo único que recuerda o ve la violencia es de que le pegó o que le viene pegando desde hace un año. Pero después, cuando le vas preguntando, por ejemplo, ¿y cómo eran de novios? Y ella te empieza a contar, ¿verdad? De que había sido luego que él le hacía escena de celos. Una, por ejemplo, me contó, y de hecho que después lo corroboré, ella fue becada por Becal, ¿verdad? Ella ganó una beca de Carlos Antonio López, se fue a España y el hombre tan enojado estaba porque ella se iba a ir a hacer su maestría que se fue y se fue y le exigió, le dijo, mira, nunca más le vas a ver a tus hijas si es que vos no volvés. Y finalmente ella tuvo que perder la beca, volvió y renunció a la beca por eso, ¿verdad? Entonces, vemos que hay circunstancias o relaciones bastante tormentosas con respecto a eso. A ver, Justina, creo que ya aclaré el punto de Justina. Los chicos se unen casándose o sin saber lo que implica la unión. Muy cierto lo que dice Rosalía también, porque muchos dicen, ah, no, yo no me quiero casar, pero no saben de que uniéndose o viviendo juntos se genera el mismo efecto de un matrimonio, porque se asimila siempre que uno de los dos no estén casados, si los dos están invitados para casarse y no lo hacen, se asimila todo esto que nosotros estuvimos leyendo, estas reglas se asimilan a lo del matrimonio. O sea, se genera el patrimonio común, se genera también la misma obligación recíproca de mantener a los hijos, de la carga, compartir la carga económica y también el deber de responsabilidades de la casa, etcétera, etcétera. Y es una mala, ¿cómo se dice? Es una visión errónea y mucho proviene del desconocimiento de nuestros derechos cuando dicen, no, yo no me voy a casar porque no me quiero complicar. La verdad es que complica el no casarse, porque si es que se casa, ya por lo menos va a estar bien establecido. Bueno, si es que no quieren tener un patrimonio común, pues ya lo pueden dividir desde el inicio. O si quieren tener un patrimonio juntos, ya lo pueden hacer desde el inicio porque no se hablan temas importantes. Entonces, ese pues es el problema principal, la falta de comunicación, de entendimiento. Bueno, dice Luz Marina, dice, profe, en el caso que el padre fallezca, la madrastra queda como tutor de su hijastro, ya que no tiene madre materna en base al artículo 8. Pregunto, igual nomás sos responsable del niño en caso de viudez. Si es que, por ejemplo, tu hijastro vivía contigo y los abuelos paternos no se quieran hacer cargo ni otros tíos, perfectamente por el vínculo de afinidad se le puede otorgar la tutoría a la madrastra. Especialmente se va a tener en cuenta la atención al psicólogo, porque se le va a hacer una prueba psicológica, ¿verdad? También se le va a hacer un estudio de casa. A la viuda también se va a verificar el vínculo que hay entre los dos. Yo, por ejemplo, conozco un caso, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, les voy a contar el caso como para que tengan como una referencia. Bueno, el señor, el papá, era casado
era casado con una señora que había sido que tuvo una aventura con otra señora, ¿verdad? Y después de un tiempo, ¿verdad? Ponerle que 2 o 3 años aparece la amante de este señor con la criatura en la puerta, ¿verdad? Con 2 añitos o 3 añitos más o menos, y le dice, mira, yo estoy enferma de cáncer, yo no puedo trabajar, yo no tengo parientes, no tengo a nadie que dejarle a la criatura y vos tenés que hacerte cargo porque es tu hijo. Ya se habrán imaginado el baldazo de agua fría que le aparezca al amante en tu casa y todo ese tema. Y encima otra vez la señora estaba en paupérrimas condiciones porque ella no podía trabajar, estaba con un cáncer terminal y finalmente terminó quedándose la señora, la amante terminó quedándose y falleciendo en la casa del señor y la señora, ¿verdad? Y la criatura quedó con ellos, ¿verdad? Y les diré de que ese hijo que él tuvo extramatrimonial es el hijo más cercano a la madrastra que los hijos reales. O sea, él es el que le anda detrás, le lleva al doctor, le esto, le aquello. O sea, pero también la madrastra tiene un corazón de oro y bien supo manejar o gestionar bastante bien esa circunstancia, ¿verdad? Em, Creo que respondí la pregunta de Luz Marina y aparte les di otra vez un caso anecdótico. Diego pregunta, profe, si este tema dábamos en el colegio, mi amiga no se hubiera casado, así nomás por casarse después de cumplir los 18 años. Qué importante que es esto, ¿verdad? Se le nota que se aburre y además su marido no quería que ella estudie y quería tener ya hijos. Ahí está, justamente uno de los derechos garantizados es la posibilidad de que la mujer pueda elegir el mejor momento, ¿verdad? También para tener hijos. O sea, no porque uno de los dos, o sea, el asunto del matrimonio no es quién gana, sino el asunto del matrimonio es que lo que no quiere uno no quiere, entonces, si uno de los dos no se quiere nada de eso. O sea, no es que la mujer gana siempre, porque siempre suelen correr los memes, por ejemplo, y la mujer tiene la razón, y no es así. Es, la regla debería ser, bueno, los dos, si no hay un consenso, entonces no se hace eso que no se consiente, que los dos no estén de acuerdo. Entonces, eso debería ser la regla, ¿verdad? Y aparte del mandato social de tipo, ay, pero él no te quiere, ¿por qué? Porque no querés tener hijos y ese tipo de cosas. O sea, uno se siente como forzada luego al llegar a eso, ¿verdad? Entonces, valoro muchísimo el aporte que da Diego y por sobre todo valoro su aporte y su visión. ¿Por qué? Porque él es hombre, pero él es capaz de visualizar circunstancias de abuso. Y es justamente personas así lo que necesitamos, o ese cambio de mentalidad, lo que necesitamos de poder visualizar cuando hay una situación de abuso. Claro que hay mujeres también que abusan de su situación. Por ejemplo, hay amigos que ya no pueden salir ni a tomar ni a comer una empanada con sus otros amigos. ¿Por qué? Porque su esposa muere de celos, ¿verdad? Entonces, esa es una violencia también y estamos, al menos desde esta cátedra, totalmente en contra de toda forma de violencia, independientemente de que la mujer o el hombre sea la que ejerce. Lastimosamente, en mayor número y proporción, veo que son mujeres las que sufren, pero eso no decimos de que los hombres no los puedan sufrir también. Araceli nos comparte también una experiencia, dice, en el colegio se daba, pero eran muy básicas nomás. Sí, mucho depende de quién te da la clase, o si se da a modo de hace tipo someramente. Entonces, imagínense, llegar a adolescente es muy difícil, pero con una buena aproximación sí se puede. Jennifer pregunta, ¿existe el caso de mujer a hombre la violencia? Sí, Jennifer, la violencia vamos a ver en la última lección, por eso les pasé ese material, porque ese material fue elaborado
por una psicóloga especialista en violencia de género o violencia en general, ¿verdad? De los diferentes tipos de violencia. ¿Y por qué me gustó? Porque habla de un tipo de violencia muy poco visibilizado, que es la violencia de la ley del hielo. Hay una nueva violencia que es la violencia económica, por ejemplo, las personas se casan con bienes separados, ya vamos a ver la próxima lección de que los bienes separados te da la libertad de comprar o endeudarte sin tener que pedir permiso a tu marido o esposa. Pero ¿qué pasa? Y les voy a contar un caso para que tengan una visualización también. Estaba una pareja joven con 3 hijos, tenían en planes, o al menos ellos habían concertado que se iban a comprar una casa. Y estaban en eso, en que iban a hacer su colchón, que van a tener un colchón como, por ejemplo, si venía una pandemia o algo así como esto, pues tuviéranse para poder pagar las cuotas, etcétera, etcétera. Bueno, estaban en eso cuando el tipo llega con una camioneta nueva. Y la camioneta tenía una cuota de casi 3 millones de guaraníes, 2.900.000, y retiró 0 kilómetros. ¿Qué implicó la decisión que él tomó sin consultarle? Porque ni siquiera le dijo, ni siquiera... Ella estaba devastada cuando ella se fue. Ella fue igual o peor que de que le hubiese confesado una infidelidad. ¿Por qué? Porque aparte de esfumarse la posibilidad de poderse comprar la casa que ellos habían considerado y que necesitaban demasiado porque vivían con la suegra y con todo lo que implica, ¿verdad? Eh, él, él cobraba algo así como 5 millones, de los cuales 3 millones luego se iban el pago de la cuota. ¿Qué quiere decir? Que ella tenía que asumir, además, la carga económica que él ya no iba a poder dar. ¿Por qué? Porque tenía que pagar sus 3 millones de camioneta, después tiene que pagar el combustible para irse a su trabajo, que ahí se va lo 1.500, y el resto quedaba, ¿verdad? Entonces ella tenía que palmar todo lo demás, los tres eran escueleros y demás y demás y demás. Devastada vino la señora, ¿verdad? Me dio muchísima pena porque ella es una mujer muy trabajadora, pero efectivamente podríamos hablar de que ahí hay un tipo de violencia económica y psicológica tremenda, porque no es de esa forma, es una deslealtad lo que hizo esta persona, ¿verdad? Eso por un lado. Hay otro tipo de violencia que es el de la ley del hielo, ¿verdad? Que es la persona que no te habla, que es como que te dejan visto, ¿verdad? Y siempre hay una frase que siempre me viene a la cabeza que dice que no hay persona más peligrosa que el hombre que eh, aparenta ser buena persona. Esto lo podríamos, o sea, evidentemente esto se aplica en perspectiva de género, pero esto lo podríamos generalizar incluso. O sea, no hay persona más peligrosa que aquella que te pinta como que es buena persona. Eso es muy importante también presente, ¿verdad? Porque las mentiras duelen, el abandono emocional es una realidad actual. Yo conozco personas que están supuestamente en pareja, pero absolutamente solas emocionalmente, no comparten la carga emocional de llevar la casa, ni circunstancias excepcionales, es como que nada le da al otro, ¿verdad? Entonces, y esos son violencia, ¿sí? Entonces, creo que respondí la pregunta de Jennifer también. Pasa que cada vez es más normal la violencia en el mundo. La verdad, Jennifer, es que la violencia siempre existió. Lo que pasa es que ahora es más visible porque ahora nos estamos dando cuenta de qué es violencia, ¿verdad? Entonces, en realidad estamos hablando de un despertar de visualizar la violencia en muchos ámbitos.
¿sí? Entonces es muy importante, amor, de aclarar un poquitito que no es que ahora hay más violencia. La violencia siempre hubo, solamente que ahora se permite mucho menos y se visualiza mucho más. Y sí, es también algo que dice Jennifer, ¿verdad? Que se estudia la situación, las mujeres para evitar la discriminación social. Absolutamente, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres violadas y se casaban y eran obligadas a casar con sus violadores para no tener que pasar, para que su familia no tenga que pasar vergüenza, por ejemplo, ¿verdad? Y la vez pasada habían leído justamente una anécdota en Facebook de una persona que compartía que estaban hablando de la vida de su abuelo, su bisabuelo. Ahí donde se dio cuenta esta persona, ¿verdad? De que había sido, de que su abuela fue violada por su abuelo, ¿verdad? Y todos sus tíos eran producto de la violación. Y eso dice que esta persona, ¿verdad? Refiere de que les dijo, ustedes no se dan cuenta de que por eso que nuestra abuela nunca se reía o siempre estaba triste, porque había sido que ella vivía con su agresor y toda su vida vivió con su agresor. También hace el año, en el 2018, me marcó profundamente la entrevista que tuve con una señora. Ella llevaba 52 años casada con un señor que la violentó durante toda su vida. Evidentemente, la edad que ya tenían en aquel entonces, ¿verdad? Ya el señor ya no le podía tal vez pegar o violar o violentar así, pero con palabras la destruía, ¿verdad? Entonces, me dice esta señora y con hasta ahora me da un pesar enorme, me dice, yo qué esperanza tengo ya de salir de la violencia, me dice. Y después me cuenta que había sido que sus hijas también son violentas y le idolatran al padre. ¿Por qué? Porque los hijos replican los modelos fuertes de autoritarismo y ellas piensan de que eso está bien, ¿verdad? Entonces es una situación muy difícil. Bienvenidos, Cristian. Bienvenido, Cristian, ¿cómo dice? Se acopló a la clase. Jennifer, exacto, profe, veo que la clase no solo va a ser para nuestro crecimiento, sino para nuestra vida. Espero poder contribuirles también y que ustedes sean multiplicadores, porque de que ustedes ya tienen esa posibilidad de ser replicadores, ¿verdad? De esta información, visualizar circunstancias que puede estar pasando tu hermana, puede estar pasando tu hija, puede estar pasando. Hace no mucho me dice una señora, yo de conferencia sobre violencia en la mujer no me di cuenta que mi hija era víctima de violencia en mi propio techo, dice ella, ¿verdad? Y se sentía sumamente como dice, por esa circunstancia, pero la violencia te puede pasar en cualquiera y le puede pasar a cualquiera. No tiene que ver con título, no tiene que ver con económica. Es más, le puedo decir que la violencia que se da de personas con dinero, ¿verdad? Es fuertísimo. Yo tuve 4 casos de personas con mucho dinero, con mucho, o sea, estas mujeres eran PhD, o sea, le estoy hablando de personas así súper fuertes, pero eran de una elite súper restringida y créanme que son las más difíciles de salir de la violencia. ¿Por qué? Porque está todo el entorno social que permite y valida las acciones del agresor. Y el agresor bastante manipulador, ¿sí? Eh, Irma, es demasiado interesante. No te preocupes que estoy grabando y ya van a poder escuchar, pero no me están
no me están escuchando bien, pues lo van a poder otra vez escuchar otra vez la clase. Jennifer preguntaba cómo convivís con esos problemas que aparte de las debes solucionar todo lo que escuchas. Bueno, el secreto no es solucionar, sino que es mostrarle los caminos que tienen las personas para solucionar sus problemas. Porque vos no vas a solucionar el problema de la persona que está en violencia. Vos lo que tenés que mostrarles es que hay alternativas y que el permanecer en ese camino no es la única opción. ¿Verdad? Y evidentemente la terapia psicológica para la persona que está en violencia es importante porque por lo general la violencia lo primero que ataca es la estima, la autopercepción de uno mismo y uno de los años y con el ciclo de la violencia que vamos a ir viendo, es como un lavado de cerebro. Uno se convence, ¿verdad? De que uno es útil, que vale, que no sirve y que bueno, que no vale su vida, no vale la pena. Llevo escribiendo, estoy esperando a ver qué me dice. No, Dominica, hoy vamos a cortar acá porque tenemos nada más que 7 lecciones, así que no hay por qué apurar, podemos darle un proceso sin problemas y vamos a tomarnos detenidamente cada clase, ¿verdad? Por eso también di un espacio para que ustedes pudiesen plantear temas que les gustaría tocar y demás, ¿verdad? Pregunta a Diego si la invasión de la privacidad es un tipo de violencia. Conozco personas que tienen sospecha que sus parejas le estén monitoreando las redes sociales. Sí, es un delito informático. Primero, lo es un delito informático, ¿verdad? El hecho de que su identidad o utilicen, por ejemplo, que famoso abren tu WhatsApp web o utiliza sus redes sociales o sabe su contraseña. En teoría, debería haber una acción abierta o transparente, ¿verdad? O sea que yo tendría que ser libre o no tener, o sea, o sea, yo tengo que tener esa transparencia de que si en mi teléfono está sin que esa persona pueda acceder y no va a haber nada porque yo voy a limpiar respetando a esa persona, ¿verdad? Pero si esta persona lo que hace es accesar a mi teléfono, no para, por ejemplo, che, poneme un poco videollamada porque estoy haciendo la pizza, o poneme un poco altavoz o algo así, sino que yo soy una persona que estoy lo escabullendo mi teléfono o utilizo y eso que sospeche la persona también por esa conducta también o que esta persona lo que hace es accesa a tus redes sociales y empieza a monitorearte o a utilizar, por ejemplo, tus redes o a bichear cuántas amas tenés y todo eso es violencia. Porque primero, luego el hecho de que te atribuyan una infelicidad del tiempo es una violencia psicológica y es el primer patrón de violencia luego. Es el porque habla más de sí mismo que de otra persona. Yo les puedo asegurar de que los agresores que dicen vos luego tenés otro, que tu chongo te mantenga y que qué sé yo, después al hacer la revisión nos cuenta de que había que es el que estaba teniendo 2 o 3 relaciones a la vez y le hacía eso, ¿verdad? A su esposa para que la esposa no pille sus relaciones. Entonces, cuando hablamos de entrar o accesar a tus perfiles de redes sociales, ¿verdad? Como vos es un delito informático. Ahora, de que esta persona esté, por ejemplo, desde su perfil monitoreando, es stalking, ¿verdad? Es stalkear.
Y evidentemente que si tiene una finalidad de control y posesión es violencia psicológica, ¿sí? Y estamos ante una situación de violencia, pero absoluta y categóricamente. No sé si claro lo que expliqué. Asimismo, Dominica, de a poco vamos a ir visualizando más allá que vamos conociendo más del tema. Ana dice, profe, muchas mujeres que sufren violencia y deciden denunciar a sus esposos en algunos casos, después de esta denuncia, hay una orden que no se puede acercar a ellas. ¿Quién les asegura a ellas que están seguras o cómo monitorean que se cumpla la orden de alejamiento? Ana, explico. Cierto que me voy a adelantar un poco, pero es muy importante que la mujer víctima de violencia o el que es víctima de violencia, porque también un hombre puede ser, ¿verdad? Es muy importante que se te cuenta que hay dos vías. Vos podés ir la medida de protección ante el juzgado de paz, de que es, por ejemplo, prohibición de acercamiento, de contacto, prohibición de molestarte en tu trabajo, a tus parejas inclusive, ¿verdad? Sin embargo, es necesario combinar con la denuncia por violencia intrafamiliar y hacer la persecución penal para que se castigue las violencias que ya han sufrido. Y es ahí donde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la víctima de violencia va y pide una orden de alejamiento, pero no quiere que se vaya a su marido. Y a su marido no le tiembla el corazón para venir a darle un tiro porque él cree el derecho de muerte sobre él. Y es ahí donde hay que hablar con la víctima de violencia y hacerle entender de que ella tiene que cargar la parte civil, que es la parte de las órdenes de prohibición, y también la parte penal. ¿Por qué? Porque la única forma de poder garantizar que él no se le va a acercar más es que esté recluido en un centro para eso. ¿Por qué? Porque hoy día, lastimosamente, no tenemos la posibilidad de forzarle a hacer terapia psicológica a un tipo que tenga una orden de alejamiento. Podemos solicitar una evaluación psicológica a modo del estado mental en el que está. El juez puede ordenar, pero perfectamente él puede no cumplir si es que no es en el ámbito penal. Ahora, yo he tenido casos en donde me hizo caso la víctima de violencia a pesar de que ella no quería que se vaya a la cárcel y todo ese cuento del padre de mis hijos, bla, 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 bla. Bueno, yo le dije, mira, si vos en realidad lo que querés es asegurar tu protección y que él ya no te vuelva a meter en el quirófano hasta el punto en donde te metió al quirófano, entonces lo que vos tenés que hacer es hacer el procedimiento penal y se hizo el procedimiento penal. Esta persona no fue a la cárcel porque él asumió su responsabilidad por la violencia, pero sí fue condenado a 4 años de terapia psicológica, de la cual el psicólogo tiene que ser un psicólogo para agresores, ¿verdad? Y encima otra vez, ¿verdad? Se tiene que reportar sus avances o retrocesos, se tiene que reportar cada mes en el expediente y el psicólogo lo hace. Entonces, es en esos casos en el cual es muy efectivo hacer, pero para eso implica la colaboración por parte de la víctima. Y es ahí donde se hace el trabajo. Por eso que es importante que una víctima de violencia siga la terapia psicológica y siga una adecuada conducción jurídica y que se cierren los ciclos de proceso judicial porque no se puede garantizar de otra forma. Jennifer habla, dice, pero está la mujer que se enfría la situación y se arrepiente. Se llama invalidez emocional. La violencia tiene un ciclo. Y cuanto más se repita, ese ciclo es más profundo, ¿sí? Vamos a conocer en la última unidad cómo funciona ese ciclo.
Por eso que es muy importante, desde el momento uno de la denuncia, esta mujer haga la que se llama la terapia género-sensitiva, que se hace con un terapeuta especial, que es una psicóloga con formación en perspectiva de género, y que se haga la terapia para curar las heridas emocionales, ¿verdad? Y se hace, ¿dónde se hacen las terapias? Se hace en el Centro Ciudad Mujer o en el Servicio de Atención a Mujeres en el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? En otros lugares, como en el Ministerio Público o las atenciones psicológicas que se hacen en el juzgado o por orden del juzgado de paz o por orden de la fiscalía, son meramente diagnósticas de saber si esa persona es o no víctima de violencia, pero el tratamiento para curar los efectos o las heridas emocionales que quedan se tienen que hacer con la terapia género sensitiva. Y hay que ayudarles con la dirección adecuada, es decir, hacer que se vaya su terapia género sensitiva porque ¿qué va a pasar? Siempre les digo a las víctimas de violencia, si vos no haces tu terapia, ni siquiera la condena de él te va a dar a vos la paz que necesitas. El proceso de curación es independiente al proceso judicial, por eso que es muy importante que cuando hay una víctima de violencia, la contención y la terapia psicológica es fundamental porque es el quick para salir de la violencia. Sí, vamos a seguir, no sé si mañana, pero vamos a estar coordinando cuándo, ¿sí? Está muy lindo la charla, pero vamos a cortar para que nuestros videos sean más cortitos y sean para que puedan ver más personas, sea más fácil ver las clases y vamos a ir hablando a medida que vayan las clases de ir profundizando más de lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Qué suerte que les haya gustado y me siento yo también muy cómoda y dichosa de poder compartir mis experiencias y que también ustedes me compartan las suyas y podamos construir los conocimientos. Esta es la finalidad de la clase. Y bueno, estaremos viéndonos, vamos a coordinar para el tema de las próximas clases, ¿sí? Que descansen chicos y disfruten de su familia. Chao, chao.